Mi intención como productor de música, los que no saben, productor es el que hace los arreglos, que ayuda para los arreglos, que dirige al cantante a veces, que a veces elige las canciones del disco que tienen que estar, que hace una selección, que es como un terapeuta casi. También elige el estudio a veces, elige a quién mezcla, a quién va a masterizar. Es el director de orquesta. Entonces, a mí lo que me interesa es que no me vean, que no se escuche mi esencia en el disco. Que esté al servicio de la música. Eso es producción para mí, porque yo tocaba en París, nadie me conocía, no me llamaba Adanovsky aún, y le pedí prestado, como buen hijo de papá, a mi padre dinero para rentar una sala en París e invitar todo París. Entonces invité todo París, la entrada era gratuita y ahí vino todo París. Vinieron con unas 1000 personas, algo así, en un show que armé para que me conocieran. Y ahí llegó Christophe y me vio tocar. Se fue, no lo vi. Me llama a las 2 de la mañana Christophe y me dice, Adán, soy Christophe. Estuve en tu show, me encantó. ¿Tienes discográfica? No, no tengo. Bueno, puedo ser tu padrino, me encantaría ayudarte y todo. Ven a mi casa. Fui a su casa, León Larregui, por ejemplo. Él me vino a buscar porque era francés. Él vivía a la puerta enfrente de mi casa. Abría la puerta, estaba enfrente y entró y escuchó música que yo hacía en París. Me dijo, ¿quién produjo eso? Dijo, yo. ¿No quieres producir mi disco, mi primer disco? Solstice. Bueno, vente a París. Él no conocía a nadie, confió, increíble. Doving Hits Entertainment. Tu proyecto, nuestra pasión. Todos los comentarios, opiniones, posturas y anécdotas emitidas por los invitados son responsabilidad de ellos mismos y ajenas tanto a Javier Paniagua como al equipo de trabajo de este programa. Este es un programa de entretenimiento que tiene como único objetivo charlar sobre música, anécdotas e historias que puedan entretener, informar y en algunos casos inspirar a nuestra audiencia. Familia querida, bienvenidos sean a este nuevo episodio. Tenemos un invitado muy especial que ustedes habían pedido ya desde hace tiempo y llevaba honestamente un rato ahí peloteando con él, pero al fin se logró. Adanovsky. ¿Cómo estás? Hermano, muchas gracias por venir. Gracias. Ahorita platicábamos que nos encontramos en un elevador Sí. de un hotel. Sí, yo ahí llamando por teléfono y tú así, hay que hacer el podcast. Sí, fue raro. Fue después del Pal Norte, en el hotel. En el hotel después del Pal Norte, sí. Tú ibas así como ya muerto, yo también. Y eso fue que en abril. Pues no sé, creo que sí. Sí, Yo estoy abril. fuera del tiempo, ya no sé qué época es. Sí. ¿Cómo estás, Adán? Muy bien, estoy bien. Mira, me digo que me divierte estar aquí porque hoy día los podcasts, sabes, ustedes de repente hacen como, toman unos pedacitos del podcast y se publica, ¿no? Claro. Y a mí me encanta porque siempre hago un escándalo. O la gente me destruye o me odia o me trata de no sé qué. ¿Sabes? Todo el mundo hoy opina como tiene un ano. Entonces me divierte, ¿no? ¿Crees que de este episodio salga algún escándalo? Seguramente me van a odiar por algo, pero me gusta un poco, ¿sabes? Dalí decía que hablen mal o bien de ti, lo importante es que hablen de ti. Claro. Eso cuando quieres que te aplaudan, cuando tienes mucho ego, que es mi caso algunos días, no todos los días. ¿Hoy cómo estás? Hoy estoy educado del ego. Ok. Sí. Bueno, no sé, tal vez me despierte de repente. El otro día leía un libro de Carnegie y decía que nadie patea a un perro muerto. Ah, sí, No, pues, o sea, exacto. O sea, nadie... Sí, o sea... Sí. No, porque hice un comentario sobre Cerati hace pocos días en un podcast y creó bastante movimiento ahí. ¿Qué dijiste de Cerati? Pues lo voy a contar y me gusta porque van a decir cosas, me encanta. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Te cuento la anécdota rápida, pero la voy a contar de manera diferente que lo conté antes. Ok. Que yo crecí en París hasta mis 30 años. Y que lo creas o no, y puede parecer muy raro, la música de Argentina o de México o cualquier otro país no llegaba ahí. Y recuerda que yo soy de una época de dinosaurio donde no había internet. Claro. Y entonces nuestra cultura musical era por ir a comprar discos en las tiendas o porque un amigo te recomendaba discos y allá se escuchaba mucha música inglesa o americana. Entonces a mí no me llegó Cerati ni me llegó Soda Stereo
No porque no era curioso, era extremadamente curioso. De hecho, cada vez que viajaba en un país, pedía recomendaciones. Ok. Pero no llegó. Entonces llego a Argentina, ¿no? Una de mis primeras giras con El Ídolo, mi primer disco, y ahí está Cerati en un hotel, me fui a un hotel. Me dicen, tienes que conocer a Cerati. Y digo, bueno, ok, muy bien, es un músico, genial. Y entonces llega Cerati, un tipo extremadamente amable, lindo conmigo, que me dijo, me encanta El Ídolo, tu disco El Ídolo. Te felicito porque lo había editado en Argentina. Okay. Entonces le digo, muchas gracias. Entonces me dijeron que haces música. Y él, sí, hago música. Seguramente adentro se rió de mí, ¿no? Como que dijo, ¿quién es este? A Cerati, sí, dije, eres músico, que me dijeron que eres músico, me encantaría escuchar tu música y todo. Pues era un estrella, era un dios, ¿ves? Claro. Y yo ahí totalmente ignorante y vergonzoso, ¿no? Que no conociera su música. Y entonces empezamos a hablar, tipo extremadamente amable, y después pasó el tiempo y empecé a escuchar su música y me di cuenta que era extremadamente grande y que era un genio, ¿no? De la música. Y entonces después me meto a Twitter, era el inicio de Twitter, y seguía a 4 personas, y yo era una de las 4 personas, y me seguía a mí. Y entonces eso me dio mucho gusto. Después cuando falleció, pues ya cambiaron sus redes sociales y me quitaron de ahí, ¿no? Y agregaron otras personas o no sé qué, pero como que cambió. Pero lo que enervó mucho a la gente es que haya dicho en la entrevista pasada cómo hubiera encantado producir a Cerati. Y la gente, él te hubiera producido a ti. Así. O sea, por eso se enojó la gente. No le ves mucho. Sí. No, pero mira, no es por sentirme grande, genio o cualquier cosa. Pues produje a grandes artistas. Trabajé con Beck, con Karen O de los Yeyeyes, con Natalia Lafourcade, con Bunbury, con Banda Los Chinos, con muchísimos artistas. Entonces, no me pareció descabellado, pero tal vez estoy loco, tal vez no. Tal vez es para la gente es por quién se toma él. Ok, está bien, pero la verdad es que me hubiera encantado, como alguien fanático de los Beatles que quiere decir, me hubiera encantado ser parte de los Beatles. Uno tiene derecho a soñar. ¿Y sabes cómo logré yo trabajar con grandes artistas? Soñando. Porque no me puse límites mentales. Porque en mi mente pienso que todo es posible. Todo se puede hacer. Hay un método que se llama el método Silva, ¿no? Que cuando lo llamas, cuando lo decides, sucede. Entonces no sé si hubiera sucedido, no sé si hubiéramos colaborado, si él me hubiera producido yo a él, no sé si hubiera sucedido, tal vez no, pero por lo menos tengo el derecho de soñarlo. Y poco a poco hice un chateo con su hija en Instagram para conocernos, que me encantaría conocer. Si me ve ahí, me encantaría conocerte pronto. Quiero hacer un paréntesis. Yo también creo, Adán, que a veces está mal entendida la figura del productor. Se cree que el productor está muy por encima del artista, cuando en realidad a veces el productor es quien aprende más del artista que el artista del productor. Totalmente, yo aprendo de todos los artistas que produzco, todos, de todos. Que sea buena la experiencia o mala, aprendo muchísimo y me encanta, es un aprendizaje. Y me encanta también sublimar el arte de alguien. Con toda humildad, ¿sabes? Mi intención como productor de música, los que no saben, productor es el que hace los arreglos, que ayuda para los arreglos, que dirige al cantante a veces, que a veces elige las canciones del disco que tienen que estar, que hace una selección, que es como un terapeuta casi. También elige el estudio a veces, elige a quién mezcla, a quién va a masterizar, es el director de orquesta. Entonces, a mí lo que me interesa es que no me vean, que no se escuche mi esencia en el disco, que esté al servicio de la música. Eso es producción para mí. Antes yo quería existir. Hice discos donde decía, a ver, eso es mi estilo. Pero es un error. Hay que saber escuchar. Alguna vez platicando con Santaolalla, hablamos del... Te voy a dar 2 definiciones que me encantaron. Primero, Fito Páez
me dijo una vez que el productor musical, o sea, su labor es guiar a la canción y no querer brillar, ¿no? Ujú. Y Gustavo Santaolalla me dijo que él a veces de productor incluso creía que era más un guía espiritual que musical. Sí. Porque tú sabes, Adam, que cuando se graba un disco se mueve mucha energía. Es instintivo, ¿sabes? Mm. Como Rick Rubin también. Claro. Él sabe exactamente quién tiene que trabajar con quién. Eso es casi mágico, es alquimia, ¿sabes? A veces yo he hecho humildemente, no se enojen conmigo, pero Ya no fune nada, ¿no? he hecho millones de escuchas, a veces billones, discos de platino, 14, pero no depende solo de mí. Y no depende solo del artista, es la alquimia entre el productor y el artista. Por eso es tan importante encontrar el productor adecuado y el artista adecuado. Porque cuando se encuentran y hay la alquimia, ¡pah!, como con León Larregui y yo, ¿ves? Nosotros dos hicimos alquimia y hicimos Brillas, Solstice, Voluma, pero no pensábamos que iba a tener éxito eso. Lo hicimos ahí tranquilamente en París. Era inesperado totalmente, pero tenemos algo, y también con Rob, que es coproductor, y Jack Lana, pero tenemos algo, todos ese equipo que hacemos que se sublime el arte juntos. Adam, ¿tú por qué crees que hay artistas que logran conectar con la gente y tener éxito comercial? ¿Y otros no? Y otros no. Es inexplicable. ¿Sabes? Es energético. Por ejemplo, trabajé con este man. Ujú. Este man es todo un showman, es alguien que es apasionado. O sea, yo creo que es la pasión por el arte. Y sobre todo como un despertar, una conciencia de dónde estás, de lo que quieres y del camino que tienes que tomar. Hay que estar despierto. Hablo casi de un despertar espiritual. Es muy extraño. No lo puedo explicar. Como se dice, hay gente que tiene el duende y otros que no lo tienen. Así es. Puedes hacer música maravillosa. Acabo de hacer un disco para Jeremiah Lloyd Harmon, Okay. que es un artista increíble. Hicimos un disco muy bonito. Sin embargo, el disco no tiene tantas escuchas, pero la música es sublime. No se entiende por qué. No se puede entender, no sé por qué. O tal vez ese disco dentro de 20 años va a pegar, como Gainsbourg con Melody Nelson, cuando salió la gente ahí y 30 años después empezó a ser el disco más clásico y más copiado de la cultura francesa. Es que yo sí creo mucho en el aura. Uh-huh. Yo O también. sea, me ha pasado que de verdad con muy pocos músicos que llenan el cuarto. O sea, cuando me pasó con Bunbury. Uh-huh. O sea, el tipo llega y sabes, más allá del nivel de fama, sabes que es especial. Bunbury es increíble. Hice un disco con él que se llama Greta Garbo. Uh-huh. Bunbury, yo lo conocí en París. Y después nos encontramos en los programas en España. Compartimos unos programas y después vivió en Los Ángeles. Yo también. Íbamos a comer japonés. Okay. A nosotros siempre nos escribimos cuándo vamos a comer japonés. Nos gusta mucho ir a comer japonés juntos. Y él estaba en los Grammys y yo también. No sé si es cuando gané el Grammy bueno, no gané yo. Natalia ganó y yo fui parte del trabajo. Produje con Natalia el disco de Todas las Flores. Él había escuchado de Todas las Flores, creo. Y me dijo, Adán, siéntate a mi mesa. Y me encantaría que produjeras un disco mío. Había champaña en la mesa, una fiesta totalmente superficial, uh-huh, así con música, reggaetón alrededor. Pero bueno, hagamos tu disco. Y pasó tiempo, no hablamos y después le escribí, bueno, ¿cuándo hacemos tu disco? Caes justo a tiempo. Mi mail cayó justo a tiempo, dijo, hagamos el disco. Y fuimos a un estudio que se llama El Desierto, aquí en la Ciudad de México. Bueno, en Desierto de los Leones. Claro. Y nos encerramos a grabar con músicos franceses en vivo y en cinta. Y con Jerry Ordóñez, el ingeniero de sonido. Todo. Y ensayábamos. Y Bunbury, a cada ensayo que hacíamos,
ensayamos 20 veces la canción, cantaba a pleno pulmón. Decía, pero Enrique, te vas a cansar, tal vez descansa tu voz. No, yo les quiero dar la intención para que sepan cómo hay que tocarlo. Eso me pareció increíble. Es realmente para mí un guerrero. Iba todas las mañanas a subir la montaña, regresaba, se levantaba a las 6:30. Es alguien con una disciplina, estructura, y canta y tiene mucha fuerza ese hombre. Es muy admirable. Ahí vi realmente un artista que y compone, no para de componer. Es alguien con mucha fuerza, Enrique. Oye, Adán, antes de continuar, 15 años. Ah, sí. Es cierto que estamos aquí para eso también. 15 años de este gran álbum. Gracias. Amador, ¿cómo Gracias. te sientes, amigo? Qué rápido pasan los años, Uy, ¿no? pasan mucho tiempo. Pues justamente con Wax, que es mi manager, tuvimos... Perdón que te interrumpa, este es para el museo, ¿eh? Ahorita, Para el museo, sí. Con Wax, que es mi manager, decidimos de relanzar Amador, que es un disco que siempre me piden canciones de ese disco. Niña Roja, Me Siento Solo, Amor Sin Fin, son como canciones que han marcado a algunas personas. Muchas gracias. Y me pidieron, no me pidieron, decidimos hacer una gira donde toco todo el disco de principio a fin. ¿Y quién me inspiró eso? Bruce Springsteen, porque yo lo vi tocar, ¿cómo se llama? On the Run, ¿cómo se llama su disco? Ya no me acuerdo. ¿Van on the Run? No, eso es McCartney. El que sale como con la guitarra, con la Telecaster. Sí. Ya no me acuerdo. Donde hay Born in the USA. Sí. Bueno, se me olvidó, perdón. Yo lo tengo en vinilo. Ignorancia, soy ignorante. ¿Cómo no puedo saber? Nos van a quemar ahorita. Sí. Se llama... algo on the Run, ¿no? Sí, me acuerdo perfecto de ese disco. Mira, aquí está. Se llama... Bueno, mientras buscas, cuento la historia. Pues Born in the USA. ¿Born in the USA? Sí. Sí, Born in the USA. Ah, bueno. Entonces, sí, me acuerdo perfecto de... Bueno, es que hay otro en donde sale con la Telecaster, pero X. No, importa, es este. Y lo tocó entero, de principio a fin. Ah, no, es que yo me refería a este, Born to Run. No, ese me encanta ese disco, sí. pero no es ese. Es el de Born in the USA. Okay. Y entonces lo vi y dije, qué maravilla. Así, y él no había avisado a nadie. Dice, hoy voy a tocar en un estadio, hoy voy a tocar mi disco entero. Y todo, ¡guau! Entonces dije, bueno, voy a hacer algo así. Porque da mucho gusto a los que conocen el disco, permite a otros de descubrirlo. Y voy a hacer una gira a partir del 2 de octubre y termino el 6 de noviembre en el Metropolitano. Donde maté a mi personaje Amador porque hice 3 personajes diferentes en 3 discos, una trilogía donde hay el ídolo, Amador y Hada. Y a cada vez mataba a mi personaje en el escenario, a cada vez que terminaba una gira. Pero siempre renacía en el escenario. Ahí renací como ángel. Después de matarlo, me crucificaron, me pusieron un ataúd, penetraba un corazón gigante con un pene de 4 metros, perdón. Es en donde sales de la vagina, ¿no? Eso había una vagina así enorme. Así empezaba el show. El show se abría el telón, bajaba un guitarrista volando, haciendo un solo de guitarra, y yo nacía de una vagina de 6 metros. Así, y me recibían unos romanos. Okay. Y un hombre de pequeña estatura vestido de doctor. Okay. Así era. Y que me daba una nalgada. Y me tenían boca abajo así. O sea, te cargaban los romanos. Me cargaban los romanos así, musculosos. Y el doctorcito te daba un buen... Sí, exacto. Okay. Así empezó el show. Y bueno, y esta vez me vas a preguntar si voy a hacer cosas así, me imagino, ¿no? No, más bien te quería preguntar, o sea, el concepto es, digo, evidentemente eso lo quería guardar porque tiene que ser una sorpresa para los fans, pero más bien te iba a preguntar, si ya lo mataste, ¿va a revivir? Sí, bueno, ya, es que, ¿sabes? Cristo no anunció que regresaba, no regresó simplemente, pues es igual. No digo que soy Cristo, sí, obviamente que no, está bien. No soy Jesucristo, pero bueno, simbólicamente me gusta la idea de no avisar, que ahí está, ¿no? Eso me gusta mucho. Y sabes, en ese momento yo quería hacer rock and roll, porque salía de una banda que se llamaba The Hellboys, que toqué 8 años con esa banda. De hecho, le abrimos a Tim Armstrong. Tim Armstrong sacó nuestro EP, el de Rancid. Okay. Abrimos para Joe Strummer, hangueamos con Joe Strummer ahí. Era
Era bastante... Pero Había era más Rocket from the Crypt, había una banda que se llamaba así en los Ok. 90 también estábamos con ellos, The Turbo Aces. Bueno, tú una banda underground, un mundo underground. Y era en París. Y entonces yo quería hacer solos de guitarra, Led Zeppelin, todo. Entonces adapté Amador como un disco de rock and roll en el escenario, pero en realidad no tenía nada que ver. Y siempre me quedó el pendiente de hacer el disco tal como era Ujú. y Ejecutarlo tal como era. ejecutarlo tal como era. Y entonces es lo que voy a hacer ahora. Qué maravilla. Oye, ¿y cómo está estructurada tu banda? ¿Cómo lo vas a llevar en vivo? Tengo batería, Bernardo Rodríguez que toca en casi todas mis producciones, Eric Huesca, guitarra, Valeria, también Valeria Cruz, bajo, Bajo. y Emiliano Dorantes que tocó en el disco de La Furcade, que es un joven de 22 años, genio. ¿Cómo es enfrentarte otra vez estas canciones, güey? No Desde sé, otro ángulo. me olvidé las letras. Justo, me decías que ahorita todavía no ensayas. No ensayo todavía. Voy a empezar los ensayos ya. Creo que a partir del lunes tengo que aprenderme las letras que me olvidé. Porque hay unas canciones que jamás toqué en el escenario de ese disco. Entonces tengo que aprendérmelas desde cero. Yo me acuerdo mucho, o sea, cuando salió este álbum, aparte de una historia muy chistosa, que seguramente ni te acuerdas, pero cuando lanzas este álbum, mi hermano era estudiante de comunicación en la Ibero. Ujú. Y tú fuiste a dar una entrevista y él te entrevistó, pero hace milenios, güey, Sí. o sea, milenios. Y me acuerdo que ahí fue donde te conocí. Ah, O sea, mira. porque mi hermano dijo, güey, vino Adanovsky. Y yo dije, güey, esto está diferente. Y me acuerdo meterme a ver el video de Me Siento Solo. Así. Y me dio un vibe como en la estética un poco como medio T-Rex, Ah. medio como glam rock. Sé que era el contexto. Lo de ese hicimos en video. LA. De hecho, Ujú. aparece en el video al inicio el que me pide el autógrafo es Money Mark. ¿Sabes quién es Money Mark? Claro, el productor. El productor de Beastie Boys y todo. Eso nadie lo sabe, pero en el video, si lo ves al inicio, está Money Mark pidiendo un autógrafo en la calle. Adanovsky. Le firma un autógrafo, porque era mi amigo. Y bueno, eso hicimos. Ahí aparece. Qué Tengo cabrón. muchas apariciones de artistas en mis videos que la gente no sabe. Por ejemplo, en el video del ídolo, el que hace el cóctel es Christophe. Christophe, él cantó Aline. Ok. La canción Aline es un cantante muy conocido francés de los años 60, bueno, de todas las épocas, pero hizo Aline en los 60. Es un ícono y ahí está. Y él, gracias a él, hice mi disco El Ídolo, porque yo tocaba en París, nadie me conocía, no me llamaba Adanovsky aún, y le pedí prestado, como buen hijo de papá, a mi padre dinero para rentar una sala en París e invitar todo París. Entonces invité todo París, la entrada era gratuita y ahí vino todo París. Vinieron con unas 1000 personas, algo así, en un show que armé para que me conocieran. Y ahí llegó Christophe y me vio tocar y me dijo, oye, me encanta... Ah, no, se fue, no lo vi. Me llama a las 2 de la mañana Christophe y me dice, Adán, soy Christophe. Y yo creí que un Christophe normal, ¿sabes? Que Christophe, hola, ¿cuál Christophe? Christophe el cantante. Dije, wow, increíble. Estuve en tu show, me encantó. ¿Tienes discográfica? No tengo. Bueno, puedo ser tu padrino, me encantaría ayudarte y todo. Ven a mi casa. Fui a su casa, escuchamos... pues tenía rocolas, tenía 4 rocolas y me enseñó a hacer un cóctel que era el whisky sour. Y hablamos toda la noche. Él tenía, ¿cómo se llama? De los policías, esposas. Esposas. Tenía esposas en su cama porque decía que amarraba a sus amantes ahí. Y tenía látigos y me mostraba y le pegaba en su mano así. Y tenía lentes azules y no dormía en la noche, dormía en el día. Era un vampiro. Muchísima cultura, le encantaba el rock and roll, hablábamos de Elvis. Y entonces, pues me presentó a Francis Dreyfus, que mandó a su hija a verme tocar. Y su hija, que era Laura, me vio tocar y dijo, me gusta. Y le dijo a su papá, tienes que firmarlo. Llegué a la oficina de Francis Dreyfus, gran productor de Jean-Michel Jarre, de muchos. Y ahí estaba con un contrato. Y me dijo, me encantaría firmarte. Y yo entré, dije, me caes bien. Tomé un boli, así. Y hice así. Y firmé el contrato del ídolo. Sin leerlo. Sin leerlo.
Le encantó, a mí me encantó también y me dieron $40,000 para hacer El ídolo, grabado en una casa. Había dinero en ese momento Sí, para los discos. $40,000 para un artista en Sí, desarrollo. ya estaba un es- poco en decadencia, los Sí. discos estaba bajando, pero todavía había. Y hice mi disco ahí. Y así firmé mi primer contrato. ¿Te das cuenta? Qué locura. Sí, sí, sí. Oye, Adán, ¿en qué momento empezaste a entender pues, el music business, güey? Mira, yo no entendía el business. Me acuerdo de mi manager, que era Tomás Bonardi en Francia, que me explicaba qué era un management, me explicaba qué era el publishing. No entendía nada, entonces tuvo que explicarme. No sabía no sabía cómo cantar en un estudio. A los 16 años empecé a grabar en estudios, era en cinta de hecho. Y, pero yo cantar en un estudio, estar delante de un micrófono, no podía, no podía. Entonces, Yarol Pupó, que era un guitarrista de una banda que se llamaba FFF, que era muy conocido en ese entonces, tenía un estudio y me empezó a ayudar a hacer muchas maquetas, muchos demos, y pasé 4 años en un estudio haciendo demos, intentando firmar contratos y no podía, nadie le interesaba mi música. Fue muy largo, difícil, decepcionante. Francia es muy difícil, muy duro con los artistas. Hasta que hubo Francis Dreyfus, que fue el único loco que me firmó, que estuve entusiasmado. Pero cuando salió El ídolo, fue un flop, no le fue nada bien. Es que justo te quería preguntar, Adán, ¿cómo es el contraste de la industria de la música en Francia contra la de México, o sea, en cuestión emergente? O sea, ¿cómo funciona ya el asunto? Bueno, es que yo te hablo de otra época. Ujú. Yo te hablo, no es como ahora, no había Spotify ni nada. ¿Qué fue en los 90? 96 saqué mi primer EP, Ok. pero 2005 saqué Ujú. mi primer disco que era Étoile Éternelle, Ok. todo en francés. Y ahí, cuando salió Étoile Éternelle, pensé que yo iba a ser una estrella, ¿no? Yo me la creía, tenía el melón así de la cabeza, me estaba inflado y creí que iba a pegar con todo. No le fue nada bien, fue una gran lección para mí. Me hizo mucho bien que le fuera mal. Entonces, un tour manager de Chile, chileno, Philippe Boissier, que seguramente, no sé si verá esto, me propuso hacer una gira en Chile. Entonces voy a Chile, me encuentro una banda francesa que se llama Gush, G-U-S-H, increíbles músicos. Me voy a Chile, se lanza la canción Estoy Mal antes de que llegue a Chile, y las salas están llenas por todos lados. Y la gente cantando mi canción Estoy Mal. Le digo, hay algo que hacer en español. Y regreso a Francia y le digo, Dreyfus, tengo una carrera en español que hacer. Y mi español no era tan bueno como ahora. Todavía no es increíble, pero un poco mejor que antes. Y quiero traducir todo el disco en español. Y quiero irme a Latinoamérica. Bueno, ok. Entonces traduzco todo el disco, canto el disco de nuevo, se remezcla, se remasteriza, y con el disco El ídolo voy a ver a Ana Tijoux, que canta rap, ¿sabes? Chilena también que conocía. Y me dice, vente conmigo a México y te voy a presentar a gente. Voy a los MTV Awards porque hice una canción con Julieta Venegas. En ese entonces no sabía que era Julieta Venegas porque venía de Francia. Y digo, ok, voy. Llego, me da cita delante de la casa de Julieta Venegas, una van, entro en la van, pongo mi disco y Julieta, hola, ¿cómo estás? Esa es la primera persona que conocí, ¿no? Y vamos a los MTV Awards y ahí conozco a Camilo Lara. Ujú. Camilo Lara, que en ese entonces era el dueño de EMI, Sí, México. ok, ajá. Y entonces me presenta Rulo, que pone mi canción en Reactor, El ídolo, Estoy Mal. Y yo les dije a todas las discográficas de México, Argentina, todo, que era una estrella en Francia, pero era mentira. O sea, tú les dijiste que eras un rockstar. Sí, yo decía, yo vendí, no sé, vendí 25,000 discos, dije. Pero no era cierto. Lo dije así para que me firmaran, porque quería que me firmaran contrato. Y me firmaron todos contrato. Buena jugada. Porque yo era muy entusiasta. Yo quería comerme el mundo. Era como, sí, vas a ver que vamos a pegar y todo. Todo tiene que ver con el entusiasmo, ¿sabes? Hacer arte también. Es muy importante. Si presentas tus discos, bueno, hice un disco, escúchalo si quieres. No, hice el mejor disco del mundo, lo tienes que escuchar. Ojalá te guste, pero yo siento que puede pegar y todo. Tienes que ir con todo, ¿no? Y yo era así. Y bueno, y ahí empezó mi carrera en México, en Latinoamérica.
países hispanoparlantes. Y ahí finalmente te estableces ya viviendo Me en México. establezco, no, voy a Los Ángeles primero. Ok. Y ahí mezcló mi disco Amador Ujú. con Noah Jorson, que mezcló Devendra Banhart, que hizo más. Pero Hizo ya firmado con EMI. The Strokes, y ya Ujú. estaba. No, EMI fue después. Ok. Sí. Voy a Los Ángeles y después voy a México y firmó con EMI. Gracias a Camilo Lara. Claro, Camilo era el bueno ahí. Y me en acuerdo ese que salió el momento. disco, estuvo en el top 10 y sonaron la campana, ding, 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 pero después empezó a bajar las ventas, que no duró mucho. No duró mucho. Es que nunca fui alguien que vendió muchos discos. Yo soy ese tipo de artistas que produzco a gente y hago millones y hits y todo lo que quieres, y yo hago un disco y pues hace poco. O sea, no me quejo, tengo como 300,000 oyentes por mes, no me quejo, pero no es como las cosas que produzco, pero es así y me encanta, porque puedo vivir de mis producciones y puedo hacer la música que yo quiero. Claro, es que al final del día yo creo que ese es el sueño. No tengo presión. Sí, no tienes la Sí. presión de sacar algo que venda, Sí. ¿no? Sí, O sea, sí. sí vives de tus regalías de productor. Sí, y en realidad más de los pagos que me dan como productor que regalías, pero sí vivo también de mis regalías. Y eso. Oye, Adán, y ahora, ¿qué tan intermitente era regresar a París? O sea, ¿cómo era? Quiero entender cómo era o sea, tu forma de vida en ese entonces. Extrañé mucho París. Yo me renté un apartamento. Tal vez me critiquen también porque vivía en la Condesa, ¿no? Entonces era un burgués bohemio. Yo. Con Dechi. Era Condechi, yo, en los finales de los 2000. Pero extrañaba mucho París. Entonces hacía muchos viajes entre allá, aquí, pero por eso que hubo esa conexión con París. León Larregui, por ejemplo, él me vino a buscar porque era francés. Él vivía a la puerta enfrente de mi casa. Abría la puerta, estaba enfrente. Y entró y escuchó música que yo hacía en París. Me dijo, ¿quién produjo eso? Dijo, yo. ¿No quieres producir mi disco, mi primer disco? Solstice. Bueno, vente a París. Él no conocía a nadie, confió, increíble, y fuimos a París. Ahí conoció a Rob, tecladista de Phoenix, a los Gosh, que tocaron conmigo en el escenario en Chile. Ahí está la conexión, ¿ves? Toqué con ellos, les presenté a León. Y lo hicimos. Y Jack Laana también, que es gran ingeniero de sonido, que hizo todas las mezclas de los éxitos que escuchas en México, no todos, pero muchos, es Jack Laana, un francés. Oye, y a ver, hablando de esa parte del León, ¿cómo vivieron ustedes porque el Solstice fue un madrazo? León quería hacer 6 canciones al inicio, un EP de 6 canciones, porque yo creo que sentía cierta culpabilidad tal vez o no quería hacer sentir mal a su banda, ¿no? Entonces yo dije, no, pero haz 10 canciones. Y Sergio, que está en SOE, me dijo, no, pero que haga un disco, sí, por supuesto, es muy abierto a la idea, ¿no? Entonces le dije, León, haz 10 canciones. Bueno, tienes razón, voy a hacer 10 canciones. Y ahí hicimos esto, me pasó las canciones. León, él sabe hacer acordes, él compone y escribe maravillosamente bien. Es muy mágico componiendo y escribiendo. Solo que no sabe qué acorde está haciendo. Uh-huh. Entonces yo decía, eso es un do, pero él lo hacía súper complicado ahí y sonaba increíble. Decía, no, pero eso es un do aquí. Ok, increíble. Entonces nos reíamos de eso y hicimos las maquetas, guitarra y voz primero. Partimos de guitarra y voz, llegamos a París y alrededor del guitarra y voz hicimos todo Solstice. Y pues era la vida increíble en París, de salir, de ver amigos, de que le presentara a mis amigos, que era la hermandad era muy fuerte en ese momento con León. Sigue siendo mi amigo hoy. ¿Qué aprendiste de León? Su humildad. León era muy humilde. León es alguien que, aunque sea la gran estrella que es, te puede cargar un ampli, es humano, te recomienda un libro, te habla contigo, es como... Yo creo que de hecho la gente más conocida con quien he trabajado es la más humilde. Obviamente todos tenemos nuestros delirios de grandeza, no, pero yo soy esto, sí, puede pasar, pero en general la gente se calma. Cuando llega la fama, respiras, ya no hay que probar nada. Otras cosas. No, por supuesto, sí cambia. Qué locura ahorita los 5 GNPs que va a ser SOE, ¿no? Sí. Es una cosa, un récord. Sí.
No, y la verdad, la gente con quien me costó más trabajar es la gente que iba a hacer su primer disco con muchos miedos, porque es normal, la gente está muy sensible, que de repente va a entregar su alma, va a ser lo primero que va a entregar, que se va a quedar toda la vida. Es muy delicado. Entras en el alma de la persona. Entonces tienes que ser muy cuidadoso con esas personas, y entonces son las más frágiles. Hay que saber manejar esas personas. ¿Tú cuál crees que sea la finalidad del arte en nuestra especie, Adán? A ver, embellecer el mundo, creo. Te voy a decir algo muy New Age, pero alrededor del cuerpo, obviamente, científicamente sabemos que tenemos energía. A mí me gusta pensar e imaginar que si el planeta explota un día, esa energía se va a transformar en algo. Se va a formar en materia, tal vez átomo, tal vez un nuevo planeta que va a crecer en millones de años. Y ese planeta tiene que ser puro, tiene que ser bello, limpio. Y para eso, esa energía que trabajamos nosotros tiene que ser bella y pura, poética. Entonces yo creo que eso es la finalidad del arte, de trabajar la belleza para embellecer la energía humana. Es un poco loco lo que estoy diciendo, pero para algunos o algunas, pero estoy sinceramente convencido que somos semillas y para eso está el arte, no para ser aplaudido solamente. Es increíble ser aplaudido, ¿no? Da ánimo para hacer más arte, pero no tiene que ser el enfoque. Hay gente que me dice, no puedo llegar a mi finalidad. Entonces hago ejercicios en mis talleres donde de repente pongo una flor ahí, hago un pasillo de gente y ahí pasa la persona en medio de la gente y lo impiden pasar y entonces lucha para llegar a la flor hasta que la atrapa, la tiene y está todo sudado. Y digo, ahora hazlo de nuevo, pasa entre la gente, pero esta vez baila, diviértete con la gente, haz un giro, toma tu tiempo. Y toman su tiempo, hacen todo esto y llegan y en general se olvidan de agarrar la flor. Les digo, ¿ves? La finalidad ya no importa cuando disfrutas el camino. Entonces tienes que aprender a realizarte en el camino que estás emprendiendo. ¿Cuál crees que sea tu misión en la vida, Adán? En la Cábala se dice que cuál es la finalidad de Dios para la creación, es el puro placer de crear. Mi finalidad es el puro placer de hacerlo. Eso. Ahora, ¿cómo podemos ser felices en la vida, Adán? O sea, bueno, son miles de años de hablar de la presencia del presente. El pasado trae angustias y el futuro, trae nostalgias, angustias y el futuro nervios, como que te Como aprensión, ansiedad. ansiedad, ¿no? Entonces, si estás ahora mismo, en el momento presente no pasa nada, todo va bien, ¿no? Ahora estoy hablando contigo, todo va bien, estoy feliz. Entonces, eso es la felicidad, ya no preocuparse de esto. Pero no se puede porque proyectando ahí se crea un futuro y no se puede borrar el pasado. Es cierto, pero todo eso no existe aún. Puedes imaginar, pero estando aquí ahora. Estoy totalmente de acuerdo con esta filosofía. ¿Cómo logras tú estar en el presente, Adán? Hago ejercicios de meditación. Cuento de 100 hasta 0. Así, con 2 segundos de intervalo. Así, 100, 99, 98, etcétera. No te lo voy a hacer entero ahora. Y después pido cosas también. Hay que pedir. La gente le da pena, le da vergüenza pedir, pero el universo es generoso. Entonces le puedes pedir cosas y te lo va a dar. Si realmente lo quieres, si realmente lo necesitas y te lo mereces. Entonces, yo sí creo en la buena acción y la mala, si haces algo que no está equilibrado, la vida no te va a regresar lo mismo. ¿Ves? Que si tienes que realmente cuidar mucho tus gestos para que se te regrese algo igual. ¿Ves?
Por eso, todo el catolicismo, las religiones, si haces algo mal, te van a castigar. No, no te van a castigar, pero hay como un cierto idioma universal en la realidad, ¿no? Que hay que escuchar y a veces la gente no escucha. Que el karma no existe. Si te fijas bien, si estudias bien tu vida, hay karma y hay dharma. Y me van a preguntar, ¿pero eres religioso? No, soy todo. Simplemente me gusta escuchar. Hay gente, y también hay que aprender a observar el milagro. Hay gente que escucha el canto del pájaro. Hay gente que observa la caca del pájaro. Entonces hay que saber dónde observar. Hay gente que se queja de su vida todo el tiempo. Obviamente no todos tienen la suerte que tengo. Van a decir, pero tú eres un privilegiado. Ya veo los comentarios, ¿no? Pero hay una cierta escucha que tener de lo que siento, ¿no? Con lo que ves, con lo que observas y aprender a apreciar lo que tienes. Es muy clásico lo que digo. Todo el mundo lo dice. Estar contento por lo que tienes y no por lo que te falta. Pero es cierto. Es cierto. Hay que aprender a agradecer y a veces no agradecemos. Yo una vez por semana le prometí a, no sé si hay un Dios o una energía universal, que iba a decir gracias. Y digo gracias una vez por semana. Y a veces recomiendo a la gente, como lo hacía mi padre también, de hacer un acto gratuito por semana. Es una idea maravillosa. A llamar a un amigo, preguntarle cómo estás, darle dinero a alguien, hacer un gesto, abrazar a alguien, algo, un día gratuito por semana de pura generosidad. Eso también es muy bueno. Para el Dharma. ¿Cómo trabajas el miedo en tu vida, Adán? El miedo es complicado. Sí tengo miedos, obviamente, pero menos que antes. Menos que antes. ¿Sabes cuándo empecé a perder el miedo? Cuando fallecieron miembros de mi familia. Mi mamá, mis 2 hermanos fallecieron. Y es aceptar lo que es, no luchar con el destino. Ahí pierdes el miedo. El miedo a la muerte no tiene sentido porque no la conocemos, la muerte. Tenemos miedo a sufrir antes de morir. Un animal tiene miedo, pero no tiene conciencia de la muerte. Entonces, ¿de qué tiene miedo? Conoce las sensaciones, ¿no? Entonces no quiere ser lastimado. Pero nadie le teme a la muerte en realidad. Porque la muerte no es trágica, ¿no? ¿Quién sabe? Tal vez sí, pero tal vez no. Yo soy un ignorante. No sé nada, pero por lo menos siento que hay algo. No sé, pero siento. ¿Qué crees que pasa cuando el corazón deja de latir? No puedo decir nada con certeza. La gente que dice, ay, hay reencarnación, hay eso, no saben, no están muertos, no podemos saber. Pero siento y presiento que hay una transformación. Cuando el cuerpo se pudre, ok, el cuerpo se termina. Pero algo se transforma. Hablamos de energía. Se dice que la energía no muere. Se transforma. Entonces, somos energía, somos algo. Algo pasa. Algo hay. Aunque no sea humano, algo hay. Entonces somos eternos. Somos eternos. Es pura transformación. Ya somos muy filosóficos. No, me encanta. A ver, ¿qué diferencia encuentras? Según lo que yo pienso. No, claro, es basado en... No es la verdad, es mi verdad. Claro. Sí. Sí, hay 7,000 millones de verdades en el mundo. Sí. ¿No? Cada quien tiene la suya. Sí. ¿Qué diferencia encuentras tú entre arte y música comercial? ¿Crees que existe esa diferencia? Bueno, la música comercial es un arte también. Comercial, cuando dije yo no soy alguien comercial, es un poco raro decir eso, porque vendes tu música, tienes escuchas, recibes dinero, todo es comercial, todo lo que se vende es comercial. Lo que no es comercial es que se quede en tu casa y nadie lo escuche. Eso no es comercial. Entonces todo es un arte comercial, todo lo que puedes escuchar, los discos que escuchas, todo eso es comercial. Eso quiere decir comercial. Entonces hay diferentes tipos de comercio. Y ahí viene el ego, ¿no? Hay música comercial para celebrar un ego, hacer dinero, que te aplaudan, aparecer en premios o lo que sea. Y hay la música para realizar un placer.
Eso. Eso es la diferencia. Yo estoy entre los dos. Que los dos tienen cierto ego. Yo voy a los Grammys de repente. Claro. Me encanta recibir un pedazo de metal. Hablábamos ¿no? de que íbamos a ir justo. Sí, o sea, está bien. Hay gente que dice, que está podrido los Grammys y todo, pero yo digo, bueno, si recibieras un Grammy estarías saltando como canguro, ¿no? Entonces, da gusto, aunque sea totalmente insignificante, ¿no? Porque ¿quién te da el Grammy? ¿Sabes que el Grammy, lo que es el Grammy? ¿Saben lo que es el Grammy? El Grammy son los artistas que pagan para ser parte de los Grammys. Y entonces ellos mismos votan para los artistas. Y cuando recibes la lista de artistas, la mayoría no escuchan los discos. Dicen, ahí está mi amigo y voto por esta persona. Y los artistas te mandan mensajes diciendo, considérame. Así para que votes para tu amigo. Para su consideración. Para su consideración. Entonces, todo hay como un interés y todo. Y entonces, ¿quién vota por ti? Los amigos. ¿Con quién quedas mejor? ¿No? Es la realidad, hay que decirlo. Esos son los Grammys. Entonces, ok, pues a mí me encanta ir a recibir un premio de parte de mis amigos. ¿A quién no le gusta? ¿A quién no le gusta? Pero eso es la realidad. Entonces no tiene realmente un sentido, ¿no? Porque no es el planeta que vota, es un núcleo de gente así, es una pequeño. Industria, es una industria que vota, sí. ¿no? De gente que tal vez tiene conocimiento y todo, pero bueno, pero por eso gana siempre tal vez Juanes, gana siempre en los mismos. Bueno, no tengo nada contra Juanes, ¿eh? No te preocupes, Juanes. No, Juanes de verdad. Es buen amigo. Además, ¿sabes? Tipazo. Nunca lo conocí, pero siempre que lo vi, como que cae bien, me cae muy bien. Pero, entonces, perdón por no es crítica hacia Juanes. Pero bueno, hablo de él, hablo de otros artistas también, votan por nosotros. Yo, como soy una especie de oveja negra, nadie vota por mí. ¿Ves? Hay algunos amigos que votan por mí. De repente salgo ahí y dicen nominado a los Grammys, porque fui nominado a los Grammys, pero al final no gano. No tengo suficientes amigos en los Grammys porque no conozco a todo el mundo del reggaetón, no quedo bien con todo el mundo. A mí no me importa quedar bien con la gente y ¿sabes? Y lamer traseros, no es mi cosa. A mí me encanta pasármela bien, pero eso de considérame todo esto, hacer todo ese trabajo, no es mi cosa. Pero aún así ganaste. Gané, pero Natalia ganó. Bueno, pero Natalia ganó, pero Natalia es muy amada porque es alguien auténtico también. Sí. Natalia es muy auténtica, es de las pocas personas que conozco con quien he trabajado que da un regalo a los músicos cuando termina de grabar, cuando escribe una carta, alimenta bien a todo el mundo, como es muy mamá, ¿sabes? Natalia es súper generosa y la verdad se merece totalmente los premios que gana. Es alguien que trabaja muchísimo, muchísimo. Yo nunca he conocido a un artista así que tiene una visión tan amplia. Se encarga de los videos, se encarga de la dirección musical, se encarga de los músicos y todo. Sabe escuchar, es educada, es cariñosa. Nunca he conocido a una artista tan dedicada como Natalia. Justo entrando al terreno de Natalia, ¿cómo la conociste y cómo empiezas a trabajar con ella? La conocí por una amiga que se llama Jimena Romero, okay, que me presentó a Natalia. Y Natalia en ese entonces estaba de pareja con Neto. No sé si lo conociste, Neto, que falleció. Falleció después de que se separaran, pero era triste, era un súper tipo, muy, muy simpático. Y bueno, y nos reíamos. Y ella, un momento, tuvimos buena conexión, ella y yo. Su tío era amigo de mi papá. Okay. Su papá también conoció a mi papá en los años 50. Son personas mayores, mi papá tiene 96 años. La Fourcade, yo le pregunté, ¿pero tienes algo que ver con la Fourcade, el intelectual? Sí, era mi tío, etc. Entonces, ella es mitad chilena, mitad mexicana, como yo. Y una vez me llamó Natalia diciendo, tengo problemas con la discográfica. Era antes del disco que hizo de Agustín Lara. Ok. Tengo problemas en la discográfica, Dan. Está duro. Ay, Natalia, lo siento mucho y todo. No, pero quiero hacer un disco de homenaje a Agustín Lara y todo. Y me invitó a cantar Morir y Renacer en ese disco. Natalia todavía no era así enorme. Tenía un pequeño estudio en una casa, no me acuerdo dónde. Y sale ese disco y pega totalmente.
Y ahí me dice, me encantaría que produjeras Hasta la Raíz. Y dije, bueno, ok, pero no me llamó más. Pero me llamó para escuchar Hasta la Raíz en su casa. Fue a su casa y ¿qué opinas de la mezcla? Quiero tu opinión y todo, porque le había gustado mucho mi disco Amador. Ujú. Y le di algunos consejos, tal vez ahí, sí, tú crees, sí, sí, sí. Bueno, y se quedó ahí, pero siempre fuimos amigos. Y yo le invité a cantar una canción mía, etcétera. Y un día yo produzco un disco del David Aguilar, que es Agendas Vencidas, que recomiendo mucho escuchar. ¿Tú lo escuchaste o todavía no? Ya lo escuché. Sí, es un disco de guitarra y voz. Por supuesto. Grabado con un micrófono y en cinta. Y De hecho, hablé con David de ese disco particularmente. bueno, es un disco para a mí que me parece maravilloso. Es uno de los mejores discos guitarra y voz, no porque lo hice yo, gracias a David, que hay en México. Es sublime. Escúchenlo. Y Natalia le gustó ese disco y David le dijo, deberías trabajar con Adán. Y como ella lo tenía seguramente en la mente, en su inconsciente, le despertó algo y me llamó. Dijo, claro, ya habíamos hablado, ¿no? No sé qué dijo, pero me llamó. Dijo, me gustaría que produjeras mi próximo disco, de Todas las Flores. Y hablamos durante 1 año y medio. Existe el podcast de toda la conversación del principio hasta el final. Eso es increíble tener ese material, ¿no? Guardó los WhatsApp y todos los mensajes que intercambiábamos. E hicimos de Todas las Flores, que para mí fue un parteaguas en mi vida como productor. Aparte fue un guamazo en cuestión técnica, como todo fue en cinta. Sabes que Natalia nunca había grabado en cinta. Y entonces fuimos a Sonic Ranch, donde grabó Hasta la Raíz, de hecho, en el mismo estudio. Era el único que estaba libre, pero con Jerry Ordóñez, que es un gran ingeniero de sonido. Y yo dije, ¿qué puedo aportar a Natalia? Porque ella es una estrella, la conocen, Hasta la Raíz había salido, y su otra canción también. ¿Qué voy a aportarle? Tal vez abrirla al mundo. Entonces, ella había trabajado mucho con lo mexicano, entonces dije, hay que mezclar lo mexicano, pensé, con lo internacional. Entonces, llamé a Mark Ribot, que Mark Ribot tocó con Robert Plant, con Tom Waits, es un increíble guitarrista, para mí el mejor. Y le dije a Natalia, dije, pero sería increíble, me dijo, pero nunca va a querer. Y entonces dije, lo voy a lograr. Le escribí a Mark Ribot y aceptó. Y después el contrabajista de Fiona Apple estaba ahí también. Siri Latef, que tocó con Sting, con mucha gente que toca increíble. Y Emiliano Dorantes me dijo, hay un pianista que es mi vecino, tiene 19 años, me gustaría que tocara ahí. Y yo pensé primero, dije, Emiliano Dorantes, bueno, pero 19 años, ¿cómo va a tocar con esos dinosaurios, esos genios de la música? Me gustaría invitarte en Veracruz que lo escucharas. Y fui a Veracruz a escuchar a Emiliano Dorantes y empecé a jamear con Emiliano. Y lo escuché y dije, ese niño es su genio, tiene el duende. Y nos fuimos todos ahí, grabamos en cinta por primera vez. Bueno, yo ya había grabado, pero Natalia no. Y le encantó, obviamente. Todos grabando en el mismo cuarto. Tuvimos 3 pianos. Y eso es increíble. Y grabamos todo el disco no en 440, pero era en 400, ya ni me acuerdo, 32 Hz. Okay. Desafinamos los pianos, 3 pianos. Tuvimos que desafinarlo 2 veces porque regresaban a su afinación normal. Y teníamos listos los pianos ahí. Y bueno, obviamente el contrabajo, la guitarra, todo desafinábamos. O sea, movimos toda la afinación del disco, porque era como, se dice que es la vibración del mundo, esa afinación. 432 creo que era. Eso es lo que se dice. Hay varias teorías. Y lo hicimos así. Y por eso cuando intentas tocar encima del disco es imposible. Porque no afinas con el disco. No está en 440. Entonces eso es muy interesante. Y tiene una vibra. Y probábamos a 440. El disco no sonaba igual. Era otra cosa. Era mucho mejor el otro. Como otro vibe totalmente. Te agarra aquí. O sea, por eso el disco tiene esa vibra. Son otras frecuencias ese disco. Es mágico. Ahora, también fuiste productor del último álbum, ¿no? Fui productor también, coproductor con ella. Que lo hicieron aquí en Sony, ¿no? Lo hicimos en los estudios Sony. Entonces, sabes, hoy día tú grabas con 3 canales de una consola, pero nosotros llegamos pidiendo todos los canales que funcionaran. Entonces la consola ya estaba como muerta, ¿sabes? De la NIF. Sí, la NIF. Entonces todo el mundo, antes que llegáramos, arreglando todo, el ingeniero, ya nos aseguraban que funcionaba. Entonces la primera semana fue un caos,
porque el estudio se andaba cayendo y hicimos revivir el estudio. Ahora ya funciona perfecto, ¿no? Pero hicimos revivir el estudio, que funcionaran todos los canales y todo. Grabamos en cinta 18 músicos tocando juntos, más 30 camarógrafos, gente ahí filmando al mismo tiempo. Todos los videos que ves de Natalia, de este disco, son las versiones originales como estuvieron cantadas. Está cantado en vivo. Es la toma que quedó, es lo que ves en los videos. O sea, es one take. Es one take. Entonces, eso es muy interesante. Yo nunca había dirigido a tanta gente, éramos 50 en el estudio. Necesitábamos un estudio enorme y por eso estuvo perfecto en Sony grabarlo. Y grabamos ahí. Y aparte la vibra de ese estudio es No, muy y vino los hermanos Gutiérrez, vinieron ahí, que nos conectamos increíble. ¿Cómo se llama? Fernández, el flamenquero. Bueno, vinieron artistas increíbles ahí. ¿Tú por qué crees que Natalia es tan diferente? Porque me queda claro que marcó un antes y un después en la música popular. Por su personalidad. El talento viene con la personalidad, con la manera de ser, con lo que tienes adentro en el alma. De ahí viene. Y por eso, y porque Natalia realmente es alguien que es generosa. Es un ser generoso. No tengo nada que decir de malo en contra de ella. Nos llevamos increíble. A veces escuchamos algo y digo, yo pienso que tal vez este volumen debería estar más arriba, esta guitarra más así. Yo pensé exactamente lo mismo. Estamos súper conectados ella y yo. ¿Qué es lo que hablábamos hace rato de la alquimia entre el productor y el artista? Sí. ¿No? O sea, Sí. es súper necesario. No pasa todo el tiempo, ¿eh? Sí. No pasa todo el tiempo. Oye, Adán, ¿ser papá artísticamente te dio otras cosas? O sea, ¿crees que cambió tu obra después de que fuiste papá? Sí. Yo, bueno, iba a ser papá cuando hice mi disco Esencia Solar. Es un disco extremadamente positivo y me acuerdo que yo le escribí a todo el mundo en Facebook diciendo, busco músicos, vengan a tocar a mi disco. Yo no tenía nada de dinero para ese disco, no. Era un momento donde las disqueras, como ahora, no tengo discográfica ahora. Y hice un llamado de músicos, así, vinieron a mi estudio y grabé como 60 músicos en total, seguramente, una partecita por ahí, una voz por ahí, y se hizo Esencia Solar así, lo mezclé en una sala que ni siquiera estaba acondicionada para el sonido, lo escuchaba aquí, acá, aquí, así lo mezclé, no sabía mezclar muy bien, y lo hice, y con Amadores son los 2 discos más escuchados que tengo, extrañamente. Qué increíble, ¿no? Y todo eso fue cuando iba a ser ibas papá. Sí, estaba, y yo estaba en manía, o sea, algo salía de mí, no puedo explicar. Era como un despertar, estaba en un cambio, había ido al desierto, también me había rapado el pelo, el cabello, lo había enterrado, había hecho ceremonias, como que era un renacer para mí. Y bueno, ahí fue. ¿Tú crees que la perfección es enemiga de la verdad en la música? Sí. Pienso que realmente es muy importante la imperfección, porque la música es como un espejo de la humanidad. La humanidad es imperfecta. Hay tragedias, hay crueldad, hay alegría. No puedes pretender vivir en Disneyland cuando haces un disco. O sea, sí puedes, pero es música de Disney, ¿no? Claro. Pero la música más completa es cuando es imperfecta. A mí no me importa si hay un ruido en el disco, no me importa si hay un error, lo dejo si la toma es buena. No me importa. La gente se olvida de eso. Cuando tú haces tus maquetas, te acostumbras a tus maquetas y las escuchas y hay miles de errores y te empieza a gustar. Es igual con los discos. En todos los discos que te encanta, hay errores. Hay alguien que hace una nota falsa. En Imagine, el bajista hace de repente, así como que se equivoca de nota y no importa. El error es... Sí, es que los grandes álbumes están llenos de errores. Están llenos de errores. Es que bonito el error. A mí me encanta. Fíjate que hace poco me dieron acceso a los másters de José José, del Triste. Ah, sí. Y ahí en Sony los estábamos escuchando. Y si tú los mides Sí. con un autotune, Uh-huh.
están desafinados. Sí. O sea, en contra, o sea, si lo mides con tecnología, están desafinados. No, pues Mick Jagger, todo el mundo, o sea, escuchas discos así, hay mucho, hasta Beatles, Bowie también, sí, de claro. repente, sí. Sí, o sea, los grandes álbumes generalmente están desafinados, chuecos. Yo en El Ídolo hay cosas desafinadas mías también, en ese disco. Amador también lo canté sin autotune. Después empecé a poner en algunos discos de repente porque me envicié, pero intento no poner, no quiero poner. Natalia no tiene autotune. Que generalmente es el Melodyne, ¿no? Sí, Más sí. bien. Bueno, Claro. yo uso autotune un poco, es más suave, pero Melodyne es como que demasiado perfecto. Pero Banda Los Chinos, por ejemplo, yo no uso autotune ni Melodyne. En el disco El Big Blue que grabé de ellos, bueno, hice 3, Batch, Patch. Paranoia Pop y El Big Blue. Y El Big Blue, no, es que tenemos tiempo para que te cuente todo eso. Tenemos Son todo el anécdotas. tiempo, Adán. Es Sí, domingo, sí, amigo, sí, así sí. que... Pues mira, cuando ya hice Batch, el primer disco, Vándalos estaban empezando, era el primer disco, no se conocían, bueno, se conocían desde la infancia, pero como que no conectaban musicalmente, no sabían, como que no se llevaban bien y se peleaban y todo esto, y llegaban así en el estudio con un verso, un coro. Pero tenemos tal vez aquí un puente que queremos poner en la canción. ¿Qué? ¿No prepararon la canción antes de llegar al estudio? Sí, las letras no escribimos todo. No, pero pónganse a escribir. Y era todo muy caótico. Pero así se hizo Batch y tuve que pues dictar todo lo que tenía que tocar al bajo, a la guitarra. Era realmente un sonido que dicté de Batch, ¿no? Obviamente pusieron ellos su talento, obviamente. No digo que no hicieron nada, pero estuve muy presente en la producción. Y el baterista Mati le decía, a ver, toca suavecito. Y él tocaba más fuerte. Entonces, bueno, fue muy difícil para él porque era como una nueva manera de tocar, ¿no? Porque yo quería que tocara lo más suavecito posible y subirle el volumen a la tarola después, ¿no? Porque cuando le pegas suavecito es otro sonido. No hace pica, es otra cosa. Y entonces vamos al segundo disco, Paranoia Pop, que fue en pandemia, no sé qué. Y Mati, se preparó durante 1 año y medio para tocar esto. Y bueno, ahora vas a tocar fuerte. No, ¿cómo? Durante 1 año estuve preparando, matizando todo. Sí, y vas a tocar sin los platos y después agregamos los platos después. No, pero ¿cómo? Trabajé. Y bueno, y al final ya. Y grabamos en cinta el segundo. Y el Big Blue. Llego y ¿qué nos reserva Dan ahora? ¿Ahora con qué vas a salir? Ahora van a tocar sin clic, todos juntos, y así va a ser el disco. Todos juntos, tocando juntos. ¿Cómo? Pero sin clic, Adán, pone clic, por favor. No va a haber clic. Y ahí es donde hay un video que una vez publiqué donde les digo, pero la imperfección, tienen que aprender a ser imperfectos. Y ¿Tú le sales diciendo eso? sí, hay un video así, sí. Y bueno, fue la revolución, y después les encantó, ¿no? Entonces la llaman la trilogía Jodorowsky. Y hicimos el Big Blue y Goyo, que es el cantante, Gosho, cantó todo en vivo. Las tomas de voz que escuchas son las tomas en vivo, sin autotune, sin nada, es Gosho cantando, increíble cantante, todos tocando. Había también Yago de Ainda, que los acompañó ahí, algunos teclados, algunas guitarras. Pero ese es el disco más Banda Los Chinos que puedas escuchar, el Big Blue. Es ellos tocando. Y ahora ya no trabajamos juntos porque tienen que hacer su camino, tienen que experimentar y me parece increíble. Tal vez nos encontremos dentro de 3 discos o 4. Justo en esa parte, Adán, ¿tú sí crees que para un artista es benéfico cambiar de productor? A veces sí. Y sabes que es bueno porque solo conocieron, solo han trabajado conmigo. Entonces era como, a ver, queremos ver cosas nuevas, es normal. A mí me parece increíble. Y además querían ver si ellos solos, sin mí, porque yo era un poco el papá, cuando se enojaban, ya, tranquilos, vengan acá, era como, ¿sabes? Ahí todo intentando juntar a todo el mundo. Que era, mándolos cuando se enojan, entre ellos. Aquí estuvieron hace poco. Sí, pero también se aman mucho, es una familia. Y colaboran siempre con la misma persona. Es como un equipo de fútbol, ¿sabes? Son muy equipo.
Pero me parece increíble que hayan decidido esto. Obviamente me dio una decepción. Que ay, me hubiera encantado hacer el otro, pero al mismo tiempo me da gusto por ellos que, que tengan logros sin mí, que se caigan sin mí, que algo pase sin mí. Me gusta mucho. Y yo estoy seguro que nos vamos a volver a reencontrar. Fíjate que hay otra mancuerna muy interesante con quien tú hiciste, y lo has hecho en algunos proyectos, pero puntualmente con Jay de la Cueva como solista. ¿Cómo fue eso? Mira, Jay de la Cueva es un amigo. Yo cuando llegué a México, Quique Rangel y Paco Huidoro me dijeron, tienes que conocer a Jay porque buscaba un guitarrista para un show mío, y Quique y Paco Huidoro me acompañaban en el escenario. Les propuse tocar conmigo. Y entonces me dijeron, pues Jay, estaría bueno para... Y Jay llegó a la casa de Quique, ¿era? Sí, era la casa de Quique. Llegó un tipo así joven, con su guitarra, vestido, súper bien vestido. Hablando Hola. de aura, ¿no? Sí, el sí, aura sí. que tiene Jay. No, es y tremenda. llegó así todo sonriente, como un galán, así. Dije, wow, ese tipo que increíble vibra tiene, ¿no? Porque entra en un cuarto Jay y lo ven, ¿sabes? Es alguien que tiene mucho magnetismo. Y tocamos juntos y tuvimos una amistad muy profunda. Y yo me acuerdo con Jay que íbamos a fiestas, nos bajábamos los pantalones y estábamos así en la entrada de la fiesta, y la gente pasaba y no notaba que teníamos el pantalón abajo. Decíamos, hola, bienvenidos. Y pasaban así, y nos daban unas carcajadas con mi hermano también, que estaba ahí, que lo hacía. Unas carcajadas, así, era tan chistoso. Y me acuerdo de shows donde iba con Jay, donde me invitaba a cantar con Moderato, y me decía, a ver, Adán, háblales en francés. Y yo decía puras cochinadas en francés, y él decía, les dice que los quiere mucho. Y hacíamos chistes así, era como muy, muy divertido. Y después íbamos con una ambulancia para atravesar la ciudad, ir a otro show. Y vivimos de todo con Jay, ¿no? Él conmigo en su moto, abrazado a él. No, me divierto todavía con Jay mucho. Y hasta hicimos una banda que se llama De Guapos. Pero su proyecto solista, hablábamos, yo le decía, hay que hacer tu disco solista, Jay, lo tienes que hacer, lo tienes que hacer. Y al final lo hicimos. Se fueron a Francia igual, ¿no? Nos fuimos a Francia, lo hicimos con Pablo Cantú. Con Pablo Cantú, y que también coprodujo el disco. Sí, Pablo y yo tenemos dos visiones diferentes un poco de la música, no es, pero lo que puede ser bueno, lo que dio un buen resultado con Jay, puede ser malo a veces, pero hicimos lo que pudimos, ¿no? Yo trabajaba de las 10 de la mañana hasta las 4, y Pablo trabajaba de las 4 hasta las 12 con Jay. O sea, Jay no paraba. No, porque yo revisaba lo que había hecho Pablo el día siguiente, y retocaba algunas cosas, y así trabajábamos, pero en el mismo cuarto no. Y con Jay, él estaba en medio de esto también, como viendo un poco todo. Fue un largo proceso el disco de Jay, el primer disco solista, porque imagínate la cara de Jay, salir de tantas bandas y por primera vez cantar solo. Para él ha sido todo un reto. Pero siento que le hizo mucho bien. Ahora dejó Moderato, ahora está con Molotov, lo veo hacer increíbles solos de guitarra y tocando. Además me da mucho gusto por él porque, ¿sabes? Molotov siempre, yo sentía que Jay guardaba algo de, me fui y ya conocemos la historia, ¿no? Sí, y el hecho que él tenía nostalgia, y el hecho que él está ahí, lo veo ahí feliz y disfrutando con sus amigos, sus viejos amigos ahí, me da gusto para él. Es que quién no quisiera tocar en Molotov, güey. Sí. O sea, es como la muy banda divertido. que todos quisieran. No, y viajen por el mundo, Sí, y bueno, es increíble. Pero sobre todo, el gusto más grande que tengo con Jay es tocar en De Guapos. Justo, y quería entrar a ese proyecto. ¿Qué onda con De Guapos, güey? De Guapos es una banda de rock and roll que tenemos. Jay y yo hace 15 años compusimos Soy un Guapo, la canción. Okay. Y deberíamos hacer una banda que se llama De Guapos, hacer un video donde estamos así con los dientes chuecos y todo. Sería genial, ja, 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 porque nos reíamos mucho. Y después decidimos grabarla en el Desierto de los Leones. Y grabamos la canción e invitamos a David Aguilar. Le dije, oye, podríamos invitar a David para que toque la guitarra, ¿no? Y entonces invitamos a David.
Y la sesión terminó muy rápido. Y dice, bueno, tenemos tiempo de sobra, ¿qué hacemos? Compongamos otra canción. David, componemos contigo, sí. Y compusimos Nunca te quise en el estudio, la canción. O sea, rentaron un lockout, grabaron rápido Sí, la rola, y teníamos mucho tiempo. mucho tiempo. Y entonces vimos que con David fluía todo. Y dijimos con Jay, ¿qué tal si proponemos a David de ser parte de Guapos? Sí, bueno, tenemos que encontrar un baterista. Y pensábamos en Caloncho, en otras personas. Y yo produje Cuando te muerdes el labio de Leiva. Y Leiva me dijo, yo toco batería y lo vi tocar batería, que tocaba súper bien. Y pensé en él. Y dije, estábamos comiendo unas tostadas de atún. Dije, oye, Leiva, tenemos una banda que se llama De Guapos de Rock and Roll, con el David Aguilar y Jay de la Cueva. Estarías increíble como baterista. O sea, yo sé que vives en España y todo. Y me miró, o sea, a mí me encantaría ser el baterista de Los Guapos. Me dijo eso. Sí lo ubico, güey. Sí. Entonces fuimos a la casa de Jay. Armamos una cena y los junté a todos, nos juntamos y hubo súper buena química. Y con Fede Ponce, que es el manager, y Paco también, que es el manager de Leiva, decidimos ir a Chicago a grabar el disco en un estudio de los años 50, en cinta, puras cosas, un micrófono a la antigua, ¿no? Y grabamos ahí todo. Oye, igual lo hicieron one take. No, nosotros componíamos 2 canciones por día. Pues somos 4 cantautores, ¿no? Entonces, con unas risas así, es que, jaja, ese tema, bla, bla, etcétera, etcétera, riéndonos. Así compusimos el disco. Y one take, cada vez one take. Tocando todos juntos y después grabando los 4 alrededor un micrófono Ribbon ahí, y ya. Eso fue el disco. Y entonces y la mezcla, que pensábamos en mono, pero eran 2 canales. Fue así, con 2 dedos. Y ya. La mezcla más fácil de tu carrera. Sí, bueno, es fácil, pero... No, lo difícil es grabarlo. Sí, es grabarlo, claro. Sí, porque y Jerry Ordóñez grabó eso, también que grabó de Todas las Flores y todo. Oye, Adán, y o sea, en la alineación Leiva está en la batería, Jay toca el bajo, la guitarra. La guitarra. El David Aguilar la guitarra y yo el bajo. Ok, órale. Sí. ¿La primera banda en donde tocas el bajo? No, The Hellboys, mi banda. ¿Pero en Hellboys tocabas el bajo? El bajo era bajista. Sí, yo fui bajista de sesión en Francia. Yo hacía sesiones. Me contrataban para eso. Me pagaban 300 euros por día para grabar el bajo, me acuerdo. Y con eso me ganaba la vida. Y tocando para otras personas. Entonces yo realmente era bajista. ¿Con quién grabaste? Oh, yo grabé con Christophe, grabé también con Adrien Poli, toqué mucho con Yagol Pupo, el que me grabó a mí, toqué con David Guetta. ¿Con David Guetta, el DJ? Me contrató David Guetta, crees? sí. Pero fue una vez eso con David Guetta en una sesión, con Alice. No me acuerdo si grabé el bajo, pero compuse una canción para Alice, me acuerdo. Pero en fin, con muchos artistas de allá. ¿Cómo es Alice? Fue todo un muy fenómeno, linda, güey. fue Un muy fenómeno, linda persona. me acuerdo. Rob, el tecladista de Phoenix, que también compositor, él produjo un disco de ella y me dijo, a ver, nos gustaría hacer una versión en español. Entonces escribí La Cándida para ella. O sea, ¿la tradujiste? Creo que sí. No sé si la escribí o la traduje hace tantos años, pero existe la canción, La Cándida. Yo la escribí, pero no hice la música, solo escribí. ¿Cómo fue tu infancia, Dan? Extraña. Me imagino. Pues mira, tú sabes que soy hijo de mi padre, que es un surrealista, ¿no? Uh-huh. Entonces había cosas maravillosas, cosas menos maravillosas, también con mi mamá, cosas maravillosas y otras no, como todo el mundo, ¿no? Pero, ¿de qué hablo? Hablo de lo bonito. Habla de lo bonito, claro. Sí. Que la casa era como una especie de templo donde había... No era un templo, pero todo era violeta. Todo color violeta. Las almohadas, los trajes, los vestidos, todo. El coche era violeta. Porque mi padre había decidido que era un color como de monje, ¿no? Pero ya cuando sus alumnos empezaron a vestirse de violeta, ya dejó de vestirse de violeta porque dije, eso es una secta, no puede ser, yo no soy un gurú, ¿no?
Entonces ya se dejó el violeta. Por ejemplo esto, nuestro cuarto podíamos hacer lo que queríamos. Podíamos hacer pipí en las paredes si queríamos, podíamos pegar nuestros mocos, podíamos pintar. De hecho, cada uno tenía su mundo, porque era la educación. ¿Cuántos hermanos eran, Adán? Éramos 5. 5, ok. Sí, y ya fallecieron muchos, sí. pero entonces eso era la enseñanza, que tu habitación es tu mundo. Y no había límites. Era así, no hay límites. Era siempre la frase que me quedó más, es, no hay límites. Lo que me causó algún problema en mi vida a veces, que yo no tenía tanta educación. No sabía cómo comportarme si me invitaban a la casa de alguien, recoger un plato. No sabía hacer ese tipo de cosas. Yo no estaba educado, ¿sabes? Entonces tuve que educarme a mí mismo. Eso es lo único que tal vez, que estoy corrigiendo con mi hijo ahora. Uh-huh. Le pongo algunos límites positivos, pero límites. Creo que el niño necesita un poco de estructura así. Pero bueno, yo dejé la escuela, fui a una escuela de música, pero lo acompañaba a todos los talleres. Todos los talleres a mi papá lo acompañaba como asistente, decía. Y a mi hermano también, que daba talleres. Y hacíamos actos de psicomagia, asistía a sus clases de tarot, de árbol genealógico. Entonces tuve una formación psicológica muy potente desde niño, donde hacíamos ceremonias en la casa. Era un experimento artístico, ¿no? Así era mi infancia. Seguro entraban y salían artistas también. Y todo sí, eso, ¿no? Peter Gabriel. Entraba, y a Madonna, de repente, que él conocía a Madonna, Rosanna Arquette, Marilyn Manson. Marilyn Manson, ¿no? Sí, gurús, zapateros, santos, había de todo. Gente muy humilde. También a veces le escribían, decían, te quiero conocer. Ok, soy de Chile, ven a la casa. Y la gente llegaba ahí. Soy poeta chileno. Y dice, un poeta chileno. Y llegaba a la casa un tipo ahí. Pero ahora él ya no recibe a nadie, ya está, tiene 96 años. Y eso fue mi infancia. John Lennon fue muy fan del trabajo de tu papá, ¿cierto? Es lo que se dice, sí. Bueno, él produjo, creo, dio dinero para The Holy Mountain. ¿Qué sabes tú de esa relación? Que fueron a comer, que se vieron como 3 veces, algo así, con Yoko, y que se llevaban muy bien. De hecho, creo que hay una foto de Lennon con un sombrero como la montaña sagrada, y fue inspirado de esto, y mi padre se inspiró de ellos. Creo que tuvieron muy buena conexión. Yo tengo muy buena conexión con Sean, el hijo. Es lo que te iba a preguntar con sus hijos. Vive en Nueva York, él, ¿no? Vive en Nueva York con Charlotte, que también es muy amiga, que también ella dirigió el video de The Guapos, Nunca te quise. Entonces hay una conexión ahí. Y yo quería que Sean escribiera el guión, pero al final lo hizo todo Charlotte. Sean fue muy lindo. De hecho, me dio las llaves de su apartamento en New York, en Soho, en la casa que tenía John y Yoko en Soho. Y ahí dormí y estaba como... Y ahí grabé una canción, Woman, hice un cover de Woman en la sala. ¿Qué tal la energía? Puta. Pues buena, la Digo, verdad. saber que él... Ellos ensayan ahí, como que hay un estudio arriba y hay muchas guitarras. Pero sí, es un tipazo. Es un tipazo. Tiene un talento increíble. La verdad es que... Tengo una vergüenza porque vino a México, hicimos una canción juntos a la 1 de la mañana con Sean. Y le hicimos increíble canción y hizo tocar increíbles músicos. Creo que había el guitarrista de Wilco, no sé qué, que tocó en la canción. Y todavía queda, hace 2 años que no grabé la voz. No tan ocupado que no lo hice. Y él cree que no me interesa. Pero me interesa muchísimo terminar esa canción. Es una canción disco. Y me dijo, cambia lo que quieras, pero tienes que hacerlo. Y estamos con ese pendiente. ¿Y ya le escribiste? Sí, le dije, perdón, Sean, te prometo que lo voy a terminar. Y no lo hice, pero lo tengo que hacer. Es muy mala educación lo que estoy haciendo. Pero entiende, ¿no? Él tiene muchas cosas que hacer, yo también, pero lo tenemos que terminar. Tenemos una canción pendiente ahí. Oye, Adán, ¿cómo fue esa historia de... George Harrison te enseñó un par de acordes, ¿no? Sí, ¿Cómo fue esa historia? Sí, que fui a su casa cuando era niño con mi papá. Es una historia que mucha gente quiere saber qué fue, ¿no? Entonces había una guitarra ahí, ellos se visitaron, creo que era en Inglaterra y ni me acuerdo dónde era. Pero había una guitarra y yo era muy fanático de Jerry Lee Lewis y de Elvis. Y entonces él me dijo, yo conocí a Elvis.
Mi papá le dijo, le gusta el rock and roll. Dije, ¿y tocas? Dijo, no, pero toco un poco de piano. Y le hice un poco de Jerry Lee Lewis. Dijo, wow. Y intentaba agarrar la guitarra y ¿cómo se hace? Dije, mira, me puso los dedos mi, la y si. Y me lo puso ahí en un papelito, los dibujos. Y me hizo así, you're far, o algo así, dijo, estás lejos. No sé si lejos de ser buen guitarrista o lejos por iluminado, ¿no? Y entonces eso fue, ahora sabes tocar un rock and roll, me dijo. Y me fui de la casa y el papelito lo tiré al basurero porque ya me conozco, ¿sabes? Yo niño, ya me conozco los acordes. Y ya. Imagínate haber tenido ese papelito ahorita, Sí, sí. sería un buen recuerdo, ¿no? Sí, así fue. Oye, Dan, y Sí. a ver, obviamente tu primer proyecto fueron los Hellboys. De Hellboys. Pero ¿qué pasó antes? O sea, ¿cómo fue desde el día cero que agarras una guitarra a los Hellboys? Pues mira, primera experiencia artística es Santa Sangre, una película. Yo actué de niño en Santa Sangre. Increíble experiencia que fue un despertar para mí. Llegué a México, grabamos en un circo, payasos, jubilados, hombres de pequeña estatura. Digo eso porque ya nos está permitido decir enanos. Ya te funan por eso. Enanos, sino ya no puedo decir enanos. Okay, bueno, ya dijimos enanos, ya. Sí, nos van a funar. Güey. Bueno. No hay que, ni siquiera puedo decir que no hay que decir enanos. Pues yo creo que ya así de jodido está. No, pero estoy diciendo que hay que decir hombres de pequeña estatura. Claro. No me estoy quemando, ¿no? Sí. Pero bueno, y entonces desarrollé una amistad, de hecho, increíble con ese hombre de pequeña estatura, que era mi amigo querido, ¿no? Lo quería mucho. Y actuamos juntos en esa película. No sé si falleció hoy, creo que sí. Y después tomo clases de piano, así, porque mi hermano me reta a tocar algo y yo no lo podía tocar. Entonces le dije a mi mamá, oye, por favor, quiero tomar clases de piano. Entonces empiezo a tocar el piano y un día ya cuando estoy más avanzado llamo a mi hermano, le digo, oye, ¿tú sabes tocar eso? Y se empezó a tensar un poco, no podía, y me dio era muy competitivo yo, ¿no? Y así empecé el piano, por ser competitivo. Y también mi madre tocaba piano, había vinilos a la casa y me decía de no poner los vinilos ahí porque podía romper, pero yo lo hacía cuando ella se iba. Y escuchaba The Platters, escuchaba Little Richard. El rock and roll me gustaba mucho. Es la primera música que escuché. Y después, pues no sé, fui a la escuela. Odiaba la escuela con toda mi alma. Me sentía solo ahí. Me siento solo, como mi canción de Amador. Me sentía extremadamente solo. Contaba los minutos para irme de la escuela. ¿Nunca tuviste un amigo en la escuela? Tuve Pipón, que era un tipo que tenía 16 años. Yo tenía 12 años, pero él había pues reprobado tantas veces que tenía 10. Sí, se hacía pipí en la cama, tenía lleno de espinillas ahí. Y había reprobado y era mi amigo. O sea, se pipí a los 16 años en la cama. Sí. Sufría mucho de esto. Y intentaba, y yo quería hacer acto de psicomagia con él. Entonces, de hecho, yo le había preguntado a mi padre, ¿qué podemos hacer? Que sus dos papás hagan pipí con él en la cama una noche. Pero bueno, pues obviamente no le dije, ¿sabes? Pero eso era... Pero es una buena mandado a la mierda, yo creo. Bueno, no sé, pero bueno. Y tenía Olivier, que lo llamamos Bubul porque era gordo. Ok. Eran mis dos amigos. Y pasábamos, todo el tiempo estábamos juntos. Éramos como los outsiders, ¿no? Okay. Nadie quería ser amigo con ellos. Yo sí, a mí me encantaban. Y ya, pues que me gustaba la gente diferente. Y así siempre fui. ¿Y diste problemas en algún momento? ¿Sí di problemas? Ajá. No realmente. ¿No? O sea, no eras alguien conflictivo ni... No, realmente no. Yo era un niño muy tranquilo. Sí, era un niño tranquilo, muy tímido. Muy inspirado siempre con la música, con el arte. Escribía mucha poesía. Oye, ¿y en la música aprendiste teoría musical o fuiste empírico? Empecé a aprender la teoría musical y me aburrió mucho y me hice autodidacto. O sea, ahorita no aplicas nada de... No, se puedo leer un sol, un do, etcétera, pero no escribo música. Todo es oído, visual, todo. Sí. Y entonces ya de ahí entras tú a los Hellboys, porque los Hellboys ya existían.
¿no? De Hellboy, sí. Bueno, Sí. yo tocaba guitarra un poco porque un tipo en la escuela me empezó a enseñar acordes y lo primero que aprendí es tan, gadán, chic, chic, tan, 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 gadán, chic, chic, tan, tan, y Jimi Hendrix y había The Red Hot Chili Peppers, o sea, era en los 90s, ¿no? Entonces es lo primero que aprendí, tenía amigos. Y hubo un momento, pero a mí me encantaba Elvis y conocí a un tipo que se llama Nicola Achin que me dijo, oye, tocas guitarra, buscamos un bajista, ¿no quieres hacer una prueba? Dijo, pero yo toco guitarra, no bajo. Es lo mismo con 4 cuerdas, vente, es punk rock, no es difícil. Y llegué, me aprendí las canciones y toqué con ellos 8 años, hasta que desgraciadamente él falleció de una sobredosis de heroína, eh, ahí con la cabeza apoyada en rock and folk, que era como Rolling Stone francés, de un artículo que él había escrito para The Raconteurs. Así falleció él, en O su sea, casa. arriba de Sí, su sí, de su nota. nota, así falleció. Para mí ese día acabó el rock and roll en Francia. Algo pasó que la gente, pues era todo The Strokes, era The Hives, The Hellboys, bandas así, baby rockers que habían ahí. Y cuando falleció, como que empezó a morir el rock en Francia y llegó el reggaetón. Pero éramos bien rockeros, sí, sí, O sea, sí. sí había una buena escena de rock en Francia. Sí, no, pues, cuando te cuento que abrimos para Joe Strummer, es Ujú. que Brian Setzer también, The Stray Cats, todo esto. Eh, y bueno, Joe Strummer, me acuerdo, tengo una anécdota con él también, que después del show que hicimos con él, fuimos a un lugar que se llama Le Noctambule en Francia, que es un bar así donde cantaban los trasnochados borrachos y todo. Y pues Joe Strummer se iba al baño a tomar cocaína todos los 3 segundos, me acuerdo. Pero era muy buena gente, muy buena gente. Y me dijo, nunca te vendas, me dijo, nunca te vendas. Tienes que ser íntegro, hacer la música que te gusta a ti. Y me dijo eso, así, con la mano acá. Entonces, ok. No, no, ok, señor Joe. Ok, señor Joe. Imagínate la presión que me puso toda mi vida. Pero qué gran anécdota, güey. Qué Sí, gran sí, 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 sí. anécdota, güey. No, pero aparte estoy delatando algo de la droga de Joe Strummer, pero bueno, ¿qué músico no hizo eso? No, Claro. no es solo Joe Strummer. Era un tipo con un gran corazón y, y fue increíble conocerlo. Alto así, un abrigo largo. Increíble, increíble carisma. ¿Por qué crees que los músicos están tan en contacto con las drogas? Porque es tan emocional, ¿sabes? Cantar canciones tan íntimo que a veces mostrarse en público es súper violento. Y también empieza porque también es muy cansado. Cuando te vas de gira, a mí me tocaron giras donde tomo el avión a las 6 de la mañana, quiere decir que me levanto a las 2:30 de la mañana, tomo el avión, apenas duermo en el avión, llego a una prueba de sonido, toco, fiestita en la noche y duermes 1 hora y media y tomas otro avión a las 6 de la mañana. Y eso durante un mes, durante 2 meses, 3 meses. Y un momento dado no aguantas. Entonces la gente empieza a tomar drogas y ya se hace adicta. También pasa por eso, ¿no? O pasa por inseguridad, o por la fiesta, o por querer pertenecer a una tribu, o lo que sea, ¿ves? Pero rock and roll es tomar drogas, y rock and roll no, es una estupidez, la verdad. No es ser rock and roll drogarse. Destruirse no es rock. Rock and roll es ir contra la corriente, no es destruirse. Es justamente lo que decía Joe Strummer, aparte de la droga, No te de, vendas. no, de trabajar tu autenticidad. Eso es, no pertenecer a una manada. Eso es ser rock and roll, ¿ves? Para mí. ¿En algún momento dudaste de tu talento, Adán? Sí, todo el tiempo. Bueno, ahora menos que antes, porque he hecho muchas obras, pero sí he dudado muchísimo. No estoy a la altura, porque no me firma el contrato. Tal vez no soy tan bueno. Bueno, ¿sabes qué? Todavía hoy digo eso. Sí. ¿Qué es parte del crecimiento también a Últimamente, veces? bueno, yo dejé trabajar con Universal. Me dijeron, no sabemos qué podemos hacer contigo, te queremos mucho, pero no vemos futuro realmente, ¿no? Y me lo dijeron realmente de manera muy educada, muy lindos conmigo, pero bueno, no estaba generando números. Pero eso me dio una inseguridad un poco, pero al mismo tiempo no solté.
no solté. Tengo cosas que decir, tengo cosas que compartir y lo voy a seguir haciendo todo el tiempo. Y ya. Y al final, dentro de 30 años, ya no se acordarán si vendí o no vendí discos, estará mi música ahí. ¿Existirá? ¿De qué son tus talleres, Adán? Hace rato me platicabas. Platícame de los talleres que haces. Bueno, hay varios. Se llama psicocreatividad. Trabajo la creatividad. A veces creemos que la creatividad viene solo de la inspiración. A veces decimos, no, tengo falta de inspiración. No, no es solo así. No puedo crear, no puedo moverme. Depende mucho del árbol genealógico también. De cómo te educaron, los límites que te pusieron, si estás a la altura o no de los padres o la comparación. Entonces es un trabajo desde la raíz, donde hago hacer ejercicios a la gente para que se abra la creatividad. Eso es lo que hago. Y la pareja también. Entonces no soy bueno, tengo una relación equilibrada con mi pareja ahora. He pasado por muchas cosas, pero he estudiado mucho el tema de la pareja. Que a veces dos personas se encuentran no solo porque te enamoras, a veces puedes conocer al amor de tu vida y no sabes por qué. Es muy extraño, ¿no? Sientes algo. Y te voy a explicar por qué de alguna manera podría pasar. En el árbol genealógico se repiten las cosas, los patrones. Ahí lo ves en las constelaciones, ¿no? Entonces, como se repite algo, por ejemplo, tu pareja tiene algo que ver con tu papá, ¿no? Nació el mismo día, o tiene el mismo nombre, o el mismo accidente a tal momento, como que uno busca su familia, ¿no? En su pareja. Uno busca patrones. ¿Y por qué? Porque tú creciste con tu papá y tu mamá, a veces solo con el papá, y no hay mamá, o el contrario. Entonces, tienes el ejemplo de los dos, y el inconsciente se forma así, con el ejemplo. Entonces, obviamente va a buscar ese ejemplo en tu pareja. Entonces, cuando te encuentras con alguien, de repente te enamoras perdidamente y dices, es muy extraño, siento familiaridad. Se dice mucho eso, ¿no? Pero no tiene sentido porque no conoces a la persona, nunca la has visto. Entonces, pero sientes familiaridad. Y ahí viene la explicación. En realidad no es amor, es proyección. Pero el amor sí existe. El amor sano es cuando no reproduces los patrones del árbol genealógico. Y tienes sentimientos ajenos a tu árbol genealógico. Ahí está el verdadero enamoramiento, donde creas una familia positiva para deshacerte de los nudos negativos de la familia. Cuando un amor insano es cuando reproduces el árbol genealógico y sus sombras. Eso es. Entonces, ahí está la diferencia. Entonces, el amor existe cuando te liberas de tu árbol genealógico. Es un trabajo tremendo. Pero ¿cómo detectas esos patrones, Adán? Siendo consciente, haciendo un trabajo sobre ti mismo, yendo a constelaciones, yendo al terapeuta, haciendo un análisis. Obviamente la gente es muy feliz cuando no se autoterapia, ¿no? Pero cuando ya empiezas a terapiarte, ahí te empiezas a dar cuenta de la complejidad del ser humano y las sombras que tú tienes adentro. Y cuando uno se trabaja a sí mismo, no es solo para ti mismo, sino es para todas las generaciones que van a venir después. Porque si tú te trabajas y te liberas de las ataduras de la familia, liberas a toda la humanidad. Porque vas a procrear, o tal vez no, pero si procreas, todo ese árbol crece y van a haber miles de seres humanos que salen de ti, que van a estar liberados de eso. A veces tú cargas los traumas de tu abuela, de tu bisabuelo, claro. ¿Sabes? Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Pero a ver, Adán, tú... Que no es nuevo, ¿eh? No es nuevo lo que estoy haciendo. Es basado en la psicología, la terapia, pero no soy un psicólogo, soy un artista. Es diferente, soy un artista experimentando y yendo a un laboratorio con la terapia. Tengo un conocimiento, sí. Profundo, sí. Estudiado, sí. Entonces no hago cualquier cosa, son años de estudios. Pero no me autoproclamo como gurú ni como terapeuta, simplemente como ayudante a las personas por mi experiencia. Entonces, no voy a hacer cosas con la gente sin saber lo que estoy haciendo. No voy a ir a lugares desconocidos solo por divertirme. Solo hago lo que sé.
lo que es seguro y lo que funciona. Y ya. Ahora, ¿tú consideras que el amor existe o el amor se inventa entre dos personas? Al amor se puede también crear. Hay gente que tal vez no se corresponden, pero eso me parece increíble. Con mi pareja, con Greta Elizondo, que es una bailarina de ballet, nosotros venimos de dos mundos muy diferentes. Y nos encontramos y al inicio nos estábamos conociendo, éramos muy diferentes. Pero justamente yo tenía la tentación de decir, a ver, no, yo tengo que ir con esa persona que se parece a mi mamá, mi inconsciente estaba hablando. Pero dije, no, me voy a quedar. Me voy a quedar porque justamente es muy diferente al patrón donde crecí. Y empezamos a conectarnos muy fuerte y se empezó a volver un amor muy sano. Entonces nos equilibramos mucho. Entonces eso me encantó, porque no tiene nada que ver con lo que he vivido en el pasado ni con mi familia. Y es una relación muy armoniosa. Eso es un acto de valentía, de quedarse, ¿no? De luchar. Me quedo, lucho contra mi inconsciente que me dice que no tengo que ir aquí, pues sí voy. Y nos queremos muchísimo. ¿Por qué el amor duele? Bueno, pero eso depende. El amor duele. Porque a veces decimos, mira, esta persona al inicio me escondió lo que era. Y en realidad me mintió. Me mentiste, cayó la máscara. Pero estamos hablando del inconsciente que sabe perfectamente a dónde va a ir. Porque justamente quiere reproducir un patrón. Entonces se encuentra enfrente de la persona, el inconsciente dice, es perfecto porque voy a reproducir el abandono de mi papá o de mi mamá, entonces voy a estar con un hombre que va a estar ausente y todo esto. Y de repente se va. Me mintió, no, el inconsciente sabía perfectamente dónde iba a ir. Es muy raro, es como una especie de conexión muy telepática. ¿No? Lo que sucede son accidentes telepáticos. Entonces hay que estar atento a lo que se repite. Ahí está. Pero a ver, ¿tú crees que entonces los humanos somos autodestructivos? Porque a veces buscamos mucho aquello que nos hizo daño. Buscamos lugares seguros. Ya que te hablo del inconsciente, el inconsciente cuando es niño forma una educación, es educada. Entonces es como ingenuo el inconsciente. Uh-huh. Entonces lo que él busca son lugares familiares que conoce. Entonces toda su vida va a ir a buscar lugares que se parecen a lo que ha vivido antes, porque es su formación, porque le enseñaron a ser así. ¿Ves? Entonces, por eso, no es que es autodestructivo, es que busca lugares seguros. Todos buscamos lugares seguros, queremos una casa y todo, el inconsciente busca lugares seguros. Así es. Entonces, por eso, no es que somos autodestructivos, es que somos ingenuos. Entonces, es ahí donde viene la importancia de trabajarse a sí mismo. No te puedes hacer tonto en la vida andando así, ña. Yo no trabajo la espiritualidad, son tonterías. Eso es como una especie de límite que te pones para no enfrentarte a ti mismo. La espiritualidad no es nada así New Age en realidad. Es un encuentro consigo mismo, un encuentro con sus propias sombras. Es conocerse profundamente. No puedes hacerte el tonto. Entonces la gente que no se quiere trabajar es que no se quiere enfrentar. O si no, porque tuvo demasiado dolor y ya fue suficiente. ¿Tú crees que el humano nace siendo malo y se civiliza? ¿O nace siendo bueno y se pervierte? Eso no sé. No sé. Yo sí creo en la pureza, ¿no? Cuando tú naces como un bebé puro, pero es como el duende del artista. O lo tienes o no lo tienes, o eres bueno o no lo eres. Sí. También hay eso. Puede estar en los genes, puede estar en la educación, no sé. Pero es algo muy extraño. La educación tiene mucho que ver también, obviamente. Pero ¿tienes el duende de la bondad o no cuando naces? O el duende de la maldad también. Mira, sí, o el duende de la maldad. Bueno, es que no sé, soy ignorante. ¿Sabes qué? La gente que dice, yo no creo en nada. La gente que cree en no creer. Hay gente que cree en Dios, hay gente que no cree en Dios, pero
yo estoy abierto a todas las posibilidades. Lo único cierto para mí, la única creencia cierta para mí es el misterio. Yo creo en el misterio. No puedo afirmar nada. Entonces, todo lo que te dije hoy no es nada afirmativo. Es un misterio. Totalmente. Que creo que esa es la magia de la vida también, la incertidumbre de no saber nada, güey. Pues sí. Pero eso es hay que aprender a soltar el control. Estamos controlando todo el tiempo. Entonces, dejar eso, el control. Y empezar a vivir. No puedes controlar tu vida. ¿Ves? Puedes darle direcciones. Es diferente. Adán, muchas gracias, güey. Qué gran charla. Gracias. Gracias a ti. Qué gran charla, de verdad, muchas gracias por venir. Gracias a ti. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Pues mi gira de Digo, Amador. la gira de Amador, Voy pues. a reeditar el vinilo de Amador también, mi disco Amador. Tengo que llenar ese Metropolitan, a ver si lo logro. ¿Cuándo salen los tickets? Ya salieron, están a la ya venta, salieron. sí, Ese sí. es el noviembre, ¿no? Sí, son 3,000 y tantas personas. Ahora creo que llevo 1,000 y tantas. Entonces, por favor, vayan. Se vayan a... Por favor, ayúdenme. Yo soy un artista que necesita ayuda. Ayudemos a pagar la renta de Adán, amigos. Exactamente. No, y no creo que voy a ganar mucho Sí, dinero no. en esa gira, porque hay que pagar los músicos, el decorado, todo. Ayúdenme a pagar mis músicos, sobre todo. Además, violines y todo quiero poner, entonces, complicado. Pero lo vamos a lograr, hay que tenerle fe. Y luego voy a producir una banda que se llama La LOM, L-A, y después LOM. L-O-M. Música instrumental buenísima, son de California. Estoy produciendo una mujer que se llama Laurel Sorenson también. El próximo León Larregui también ya lo hice y va a salir pronto. Y muchos. Estoy escribiendo una película, estoy escribiendo poesía, estoy escribiendo muchas cosas. Estoy preparando un nuevo disco también, escribiéndolo. ¿Crees que el año que entra salga? Yo creo que sí, Sí. como finales del año próximo. Va a ser independiente, entonces. el Sí, disco. ahora lo puedo sacar yo. Amador es independiente. Claro. Yo lo subí en plataformas. Digo, después ya lo editó una disquera, como que lo No. licenciaste, ¿no? Sí, no, pero ahora está, Ujú. ahora lo tiene libre. Yo soy mi propia disquera. Hoy puedes subir tu música en plataformas tú solo, no pasa nada. Y yo, como tengo escuchas por mes, Ujú. y gente me escucha, gracias a Dios, pues ya subo mi música, la gente la escucha. Lo anuncio por Instagram, por TikTok y ya está. Autogestión. Totalmente, sí. Sí, bueno, y también está Angie que está ahí, que es la jefe de promo, también la puedo contratar para que me ayude, ¿ves? Que Angie ya va a tener aquí su cuarto en la casa. Sí. Viene seguido, mi querida Angie. Sí. Adán, muchas gracias de verdad nuevamente por la charla. Ya llevábamos rato planeándola Sí, y agradezco mucho que te dieras el tiempo de verdad de venir, de gracias. platicar, de compartir tu visión y ojalá en algún momento hagamos una segunda parte. Me encantaría. Sería increíble. Estaría bueno. Ya en 15 años, ¿no? ¿Qué No, ha pasado en 15 años? Imagínate, güey, imagínate. Vas a ser una superestrella tú en 15 años, vas a ver. Y nos vemos en el Metropolitan. Nos vemos en el Metropolitan. Mucha suerte con el inicio de la gira. Gracias. Gracias, Adán. Gracias a ti. Gracias.